Vamos a comenzar con Yusel Alcántara, la maestra Yusel Alcántara, actual estudiante del doctorado en estudios latinoamericanos, que nos va a presentar una ponencia que se llama El poder danzar como resistencia al poder colonial. Una aproximación desde el Caqui hoy, la revuelta de los tehuelcos y la revuelta de los tehuelcos. Adelante, Yusel, 20 minutos. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por estar aquí. También quiero agradecer al doctor Mario por la invitación y por todo el tiempo de organización que requiere este coloquio. Lo que voy a compartir el día de hoy es una parte del trabajo que he estado desarrollando precisamente en el doctorado, pues espero que sea de su interés. La invasión y la colonización han sido tantas veces pieza corriente en nuestro territorio que sus huellas han significado nuestra vasta herencia de resistencia. Una herencia que anuncia el rostro de diferentes tradiciones de pensamiento político. El inicio de la dominación colonial marca también el inicio de distintas formas de rebelarse, sublevarse, alzarse o hacer motines, lo que supone también distintas formas de crear alianzas. La alianza y el pacto con el otro que sufre y que resiste. Nos dicen los historiadores del periodo colonial que al sur de la Náhuatl, las rebeliones indígenas adoptaron la mayoría de las veces la forma de reacciones político-religiosas en las que el líder era un indio o algún mestizo que a la vez que se dirigía al pueblo para revelar las vejaciones e injusticias que padecían, proclamaba el advenimiento de dioses o gobernantes del pasado indígena que habrían de ayudarlos a destruir el orden español. Sucedió así en las rebeliones de Tehuantepec, Nejapa, Ixtepeji y Villa Alta en 1669, en la rebelión de los zapotecas en 1550 y en otras rebeliones indígenas de los alrededores de Oaxaca, o en la de los indígenas de Titiquipa en 1547, por mencionar solo algunas. Por otro lado, en el área meridional, las principales tácticas de lucha fueron la negación del tributo, el levantamiento de trincheras, la emboscada, el incendio de pueblos, el asalto a poblaciones aborígenes o hispanas y el asesinato colectivo de encomenderos, frailes, comerciantes y de aquellos indios convertidos en tiranos. A diferencia del sur y centro, en donde el mayor número de rebeliones se registra en el siglo XVI y se vuelven más escasas en siglos posteriores, en el norte sabemos que el estado de guerra es permanente. De igual forma que en otras geografías, también las del norte estuvieron preñadas de elementos mesiánicos y religiosos. Hace falta dirigir la atención hacia la figura del líder político propio de estas sublevaciones, porque adquiere un matiz bastante peculiar, cuya dignidad, pienso, no ha sido dada la relevancia suficiente. Si en otros puntos del territorio los líderes políticos encarnan la figura del profeta, pues prometen el retorno de los antiguos dioses que vienen a liberarlos de la opresión y a sacudirlos del tributo, es decir, teniendo a la palabra como la principal fuerza que revela, convoca y promete, lo que se perfila en el norte es un líder político con estas características, pero que además sabe curar y sabe bailar, o lo que es lo mismo, posee el don de la sanación porque posee el don del bailarín, y la principal fuerza que convoca es menos la palabra y más el cuerpo que danza. La figura que se encuentra dibujada aquí es la del profeta danzarín. Sostengo que esta figura forma parte de una herencia filosófico-política nuestroamericana porque ha estado presente no solo en México, sino también en otros lugares de América del Sur, en donde ha menguado y resurgido en diferentes momentos de peligro. Si este personaje recorre las venas de nuestra América y los ríos de nuestra geografía, es porque es parte de una tradición política. Al lado izquierdo del río Fuerte, actual estado de Sinaloa, los indios tehuecos oponen franca resistencia a la evangelización de los jesuitas. Su revuelta comienza con una danza y una sábana, con las que van curando y recogiendo por todo el pueblo la enfermedad que estaba llegando y que ya estaba ahí. Es decir, son médicos, personas que ejercen el oficio de curar, quienes encienden el movimiento político, de tal forma que la promesa no solo va por el pan, sino también por la medicina. En 1597, el jesuita Andrés Pérez de Rivas la describía así, cito:
Juntáronse pues los hechiceros, y con sus diabólicas artes levantaron figura y anunciaron al pueblo que venía sobre él una furiosa enfermedad, y que ellos la querían atajar y curar. Convocaron cantidad de gente sin saber del padre, y concertaron un baile gentílico, a su usanza y por remate de él. Tomando por las esquinas una manta o sábana de algodón, echaron a ella algunas cosas en que asienta sus pactos el demonio, y haciendo visajes y otras ceremonias, soplando a unas partes y a otras, iban por todas las casas del pueblo, diciendo que recogían allí la enfermedad, para llevarla al monte, donde también repetían sus supersticiones, y todo venía a parar en disponer a la gente para que se alzara, volviese a su libertad y acabasen de una vez con padres, iglesias y doctrinas. Estos hechiceros, autores del alboroto, eran principales de la nación y de gran autoridad en ella. Fin de cita. No fue fácil para los blancos contener dicha rebelión porque se esparcía cual pólvora en las rancherías y pueblos de indios cercanos. Era este el mayor temor de los frailes y españoles, pues aumentaba como una bola de nieve que nadie detendría después. El mismo fraile jesuita menciona algunos factores. Señala que la nación tegueca era muy belicosa y no había seguridad de que la gente que había quedado quieta no se alborotase y siguiese a sus parientes huidos. Además, cito, los tepagues, a quienes se habían acogido los teguecos, tenían otras naciones amigas y confederadas, y estaban a la mira otras naciones, así como cristianas, como gentiles, que perderían el miedo para cualquier intento. Fin de cita. La misma virulencia tuvo la rebelión de los tepehuanes y se debió a las alianzas que formaron con otras naciones de indios, como los coras, los tarahumaras e incluso con pueblos mulatos y negros. Estas alianzas también estuvieron motivadas por un hechicero, digamos un profeta danzarín en nuestros términos. Cito. El caso fue que salió de los contornos del Nuevo México un indio, por mejor decir un demonio en traje de bárbaro, y caminando por la ciudad de Durango, hacía en todos los pueblos y rancherías de los indios tepehuanes, a donde llevaba una oración tan bien razonada en su idioma y tan eficaz para conmover los ánimos sosegados de los indios que, en acabándola de oír, al punto se enardecían en cólera contra los españoles, detestando la ley que profesaban y el modo de vivir en que los tenían. Decíales que acabasen y consumiesen a los españoles, usurpadores de sus tierras y tiranos de sus libertades. Advertíales que aquellas tierras eran suyas y que los despojaban tiranamente de gozarlas. Proponíales que los españoles les habían de hacer reventar en labrar minas de plata, y finalmente les dijo que la ley que les enseñaban era falsedad y quimera. Corrió multitud de leguas, sembrando en multitud de pueblos tepehuanes esta cizaña, por cuyo arbitrio comenzó toda la nación a convocarse para tomar las armas contra los cristianos. Fin de cita. Llama la atención que se hayan logrado tan firmes alianzas entre estos grupos nómadas del norte, pues tal como documentó el fraile agustino Guillermo de Santa María, eran naciones en constante guerra y discordia entre ellas mismas, y de un momento a otro convertían al amigo en enemigo y viceversa. Es decir, su comportamiento reflejaba una política de alianzas bastante inconstante. Diría Pierre Cluster que esta política obedecía a su lucha contra el Estado, pues el estado de guerra permanente impedía que se formara un grupo que tuviese mayor poder y oprimiera a los otros. Podríamos señalar que, a diferencia de lo que sucedió en la parte central, donde los españoles lograron formar alianzas con algunos pueblos indígenas, en la parte norte los nómadas rechazaron cualquier pacto o acuerdo con el poder español. En cambio, hicieron a un lado su política de amistad y enemistad con los vecinos para aliarse y unirse frente al mismo enemigo. Entonces vale la pena preguntar, ¿por qué estas rebeliones encontraron tierra mejor abonada para gestar alianzas a diferencia de otras geografías? En la tradición indígena que aquí estamos esbozando, la alianza se danza. Sugerimos que es factible pensar que este giro en el comportamiento político usual del nómada fue gestado a través de la danza y teniendo a esta como el pegamento para construir confianza con el antiguo enemigo. Si viajamos al sur de nuestra América 3 o 4 décadas atrás, esta forma de revuelta encuentra su mejor expresión en el movimiento del Taquionco. Nuevamente se repiten algunos elementos presentes en las rebeliones que hemos mencionado. Hay un profeta que posee el don de curar y el don de bailar. El movimiento político comienza por una danza y los bailes continúan porque son el medio para lograr la unión de más integrantes. Anuncian el retorno de sus antiguos dioses que han llegado para destruir la política colonial. Y quizá su mayor distintivo sea que la promesa de liberación va acompañada de una promesa de sanación.
De acuerdo con el antropólogo Luis Quiñones, la formación del movimiento del Taquionco como movimiento de resistencia era precedida por una terapéutica que era practicada por los incas antes de la llegada de los españoles. Es ante la presencia de estos que las prácticas y rituales que usaban para curar mutan para enriquecerse con un discurso y una conciencia política. Los indígenas llamaban taquionco a una enfermedad que solía dar después de una gran fiesta. Cito: decían que en sus cabezas seguía resonando la música, los bailes y canciones ocurridos durante los días de algarabía. Fin de cita. Y ello provocaba que no dejaran de bailar. Entonces llamaban a un curandero, quien mediante, cito, mil supersticiones y hechicerías donde también hay idolatría, fin de cita, confesiones y otras ceremonias, lograban quitarles el tormento. En el proceso de maduración que siguió el taquionco y de ritual de curación a movimiento político, el historiador Marco Curatola aporta otro elemento. Si bien no era la primera vez que era padecida por los incas, la enfermedad de las viruelas llamadas muruoncoy fue por primera vez imputada a los españoles. La enfermedad, desde su perspectiva, eran los invasores. A partir de este punto, las enfermedades del muruoncoy y taquioncoy son concebidas dentro de una dimensión política. Llamaban enfermedad a todo lo que había llegado con los conquistadores. De allí que las ceremonias de adhesión al taquioncoy tuvieran como momento central a la curación de ese mal, implicando que la unión al movimiento era al mismo tiempo el rechazo a todo lo que fuera de origen cristiano y español. Para 1565, los taquiongos habían elaborado un detallado discurso teológico-político que anunciaba el advenimiento de los dioses andinos y una época en la que la felicidad sería restaurada. Exponía la relación de Cristo con España, contra la que se alzarían victoriosos los taquiongos si recuperaban el culto a sus antiguas huacas. Después de décadas de extirpación y evangelización, la mayoría de sus huacas habían sido quemadas y destruidas. De allí que el discurso y la praxis política de los taquiongos planeara su resurrección. Cito: los taquiongos pedían en los pueblos si había alguna de las huacas quemadas, y como trajese algún pedazo de piedra de ellos, se cubrían la cabeza delante del pueblo con una manta, y encima de la piedra derramaban chicha, y la fregaban con harina de maíz blanco. Y luego daban voces invocando la huaca, y luego se levantaban con la piedra y decían al pueblo: veis aquí vuestro amparo, y veis al que os hizo, y da salud, hijos y chacra, ponedlo en su lugar, en donde estuvo en tiempo del Inca. Fin de cita. Es posible que debido a la destrucción del soporte material de sus huacas, el lugar en el que éstas habrían de resucitar tuviese que ser el cuerpo de los incas. Las huacas sin templos ni ceremoniales públicos se refugian en el cuerpo de los creyentes. No se metían ya en las piedras, ni en las nubes, ni en las fuentes para hablar, sino que se incorporaban en los indios, los hacían hablar, los hacían bailar, y que tuvieran sus casas, se recomendaba que tuvieran sus casas barridas, por si alguna de esas huacas regresaba y quisiese resucitar en ellas. La encarnación de sus dioses en sus propios cuerpos es lo que distingue a la tradición política de resistencia que aquí estamos esbozando, pues si bien era común que sucediera dentro de los límites de un ritual de curación, no lo era como parte de una lucha política contra un poder opresor. El baile de éxtasis es la columna vertebral en los ritos de unión al movimiento. Según se narra, los nuevos taquiongos temblaban y se revolcaban por el suelo, y otros tiraban de pedradas como endemoniados, haciendo pisajes y luego reposaban. Y cuando los profetas del taquiongo les pedían que explicasen lo que habían sentido, solían responder que una huaca determinada, cito, se le había metido en el cuerpo. Bajo el velo de la superstición y la hechicería, si bien ha quedado desvirtuada como práctica política, podríamos decir que los esfuerzos de extirpación surtieron efecto para despojar a la danza colectiva de su contenido ético-político. Pasemos a detallar este punto. Si recordamos la manera en la que se trenzan la ética y la política en otras tradiciones de pensamiento, como es el caso de la filosofía romana, constatamos que la primera queda agarrada del cuello por la segunda. Esto obedeció al hecho de que un poder imperial como el romano demandaba que las éticas estuvieran completamente divorciadas de la política, con el fin de formar subjetividades anestesiadas y purificadas de cualquier asunto que implicara conflictos de poder.
Explica el doctor Enrique Dussel que las éticas fueron concebidas como parte de una, cito, terapéutica de la subjetividad individual que busca la beatitud, la eudaimonía griega o la felicidad bienaventurada de los sabios contemplativos, como en la Memphis egipcia, en su Escolé un otium sagrado. Esta es la vida contemplativa, abandonando la práctica de la vida política, la vida activa, y te cita. La felicidad se alcanzaba por la vía de la contemplación individual, es decir, sin gran participación de las potencias del cuerpo, sino al contrario, en completo rechazo hacia las necesidades de gozo que la carnalidad propia reclama. El mismo principio de divorcio entre la ética y la política, o quizá, mejor dicho, desinterés de la primera en los asuntos de la segunda, lo podemos encontrar entre los escépticos y su escapismo político, como entre los epicúreos o estoicos que instrumentalizaron la vida política. A diferencia de la tradición helénica y romana, en la que la terapéutica es servir al poder y busca apagar los fuegos de las diferentes políticas que queman la vida, y en la tradición indígena, la terapéutica antecede y es el impulso de una política de resistencia que desde la afirmación y el gozo de la corporalidad celebra la vida y desafía al poder opresor. Este es el núcleo ético-político que me interesa subrayar. Si extendemos esta línea de pensamiento, no podríamos estar de acuerdo en afirmar que el movimiento del Taquioncoy o de otras prácticas religiosas indígenas nacen solo como respuesta a momentos de crisis en los que se busca el refugio en lo sagrado. Este es un argumento algo socorrido en los estudios de corte antropológico. Se suele interpretar que ante la adversidad, quienes la padecen recurren a lo religioso para conjurarla a través de rituales y danzas. Millones alude a este planteamiento, afirmando que el Taquioncoy, si bien ya existía, es actualizado en el momento de crisis que supuso el tormento de la invasión española. Sin embargo, consideramos que este argumento tiene huellas de una lógica que es colonial. La podemos rastrear entre los amos negreros, que nunca prohibieron la libertad de bailar a sus esclavos, porque pensaban que esos ratos de diversión menguarían cualquier intento de rebeldía o insurrección ante los padecimientos que les infligían. Este esquema asume que la danza y el gozo de la corporalidad aplastan el potencial político, apagan cualquiera de sus brasas para que no se engrandezcan las llamas, y por eso son útiles y serviles al opresor. Como señala Mesías, los amos negreros necesitaban asegurar que los esclavos no sucumbieran en las largas travesías en barco, lo necesitaban con vida para asegurar sus ganancias y mano de obra barata. Quizá era lo único que no les podían prohibir, la danza. Allí donde el colonizador asume que esta libertad de bailar es una concesión, allí en donde cree encontrar un refugio a su conciencia y se presume como bondadoso, lo que resplandece sobre la oscuridad es la más frágil semilla política que ningún conquistador puede asesinar. Se danza porque se celebra la vida, se danza porque se forman alianzas. Si la danza es la última libertad que el opresor no puede negar, es porque es el último manantial de donde brota la capacidad de acción política. El último grano de arena desde el cual se puede seguir resistiendo, porque es indestructible. Concluyo, ni el Taquioncoy ni los demás movimientos políticos encabezados por la figura del profeta danzarí pueden ser explicados desde una lógica colonial que presupone que el contacto y la búsqueda de lo completamente otro o de Dios es parido por la crisis y el dolor. Lo que he intentado argumentar es que dichos movimientos solo pueden ser comprendidos si se entienden como la extensión de un pensamiento filosófico-político subyacente, dentro del cual la afirmación de la corporalidad a través del yo danzo es eso que, pese a todo, conserva el don de resistir, o sea, la voluntad de vida. Lo único que resta y late con fuerza porque el conquistador no lo puede negar sin negarse a sí mismo. Entonces, es válido pensar que los oprimidos no buscan el contacto con lo completamente otro como última opción o a partir de una crisis. Quizá la búsqueda de la divinidad haya sido parida para tener a quién y con quién bailar, dicho de otro modo por el imperativo de la necesidad de gozar. Bajo el velo de la filosofía de la llamada segunda modernidad, la figura del profeta fue vista con desdén y sospecha. Se le tildaba de supersticioso, farsante o loco.
Diríamos que en nuestra América, una nueva generación de profetas encontró el vientre más fértil para nacer. Fueron los profetas que danzan, personajes que bien podrían ser el espejo de lo que un Nietzsche supo ver, pero al que no quiso voltear. Cito: yo no podría creer más que en un Dios que supiese bailar. Ahora baila en mí un Dios. Fin de cita. Es todo lo que comparto ustedes. Pues muchas gracias, Yusel. Buluaga dice: yo danzo, luego yo soy, que en realidad es nosotros danzamos, entonces nosotros somos. Y recordamos un poema maravilloso de Víctor Heredia que dice sobre el Taquiungoy: grita conmigo, grita Taquiungoy, que nuestra raza de revive en tu voz. ¿Sí? Que Mercedes Sosa hizo una canción maravillosa, como todo lo que cantó Mercedes.